Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es para mí un honor continuar en este proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que respecta al segundo bimestre. Seguiremos abordando el componente aprendizaje y desarrollo del lenguaje de la titulación Educación Infantil. Para este microvideo hemos planificado un distributivo semanal que pueda guiar a todos ustedes de manera en específico las actividades que hemos planificado durante todo este proceso de segundo bimestre desde la semana 9 hasta la semana 16. Sí, ustedes pueden observar todas las actividades que realizaremos durante todo este proceso y en especial reitero la invitación a todos ustedes para que participen del chat de tutorías o el chat informativo que se encuentra planificado en su calendario académico durante todas las semanas por una hora determinada, donde ustedes puedan participar y generar todas las inquietudes que ustedes tengan durante este proceso de aprendizaje, que ustedes lo desarrollen como principales actores. ¿Sí? Por tanto, los invito a participar. No tiene una nota en específico, pero les puede ayudar a ustedes para que puedan interactuar de manera equitativa tanto con el docente como sus demás compañeros y de esta manera poder ser un beneficio para su formación académica. ¿Sí? Además, he planteado una diapositiva que expone la planificación de unidades para este segundo bimestre. Como ustedes pueden observar, está distribuido por 3 unidades. La primera unidad es denominada el cambio de la lengua hogar a escuela, donde principalmente abordaremos temas de enseñanza bilingüe, la inmersión de la lingüística dentro del proceso educativo, cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje que debemos utilizar como educadoras parvularias, cuáles son las características de interacción que se deben de generar en el aula para promover este desarrollo del lenguaje y la variabilidad de los alumnos y de los aprendizajes que se desarrollan dentro de este proceso. ¿Sí? En la unidad 2 veremos lo que es principalmente el lenguaje escrito, donde abordaremos temas de alfabetización y lenguaje escrito, cómo interviene la familia y la escuela durante este proceso. ¿Sí? Existen varios sistemas de escritura actualmente. ¿Sí? Además que la lengua escrita es considerada como un sistema de comunicación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cómo interviene dentro del proceso de educación? ¿Sí? Y también abordaremos un apartado de lo que respecta al lenguaje oral, que está conectado de manera sistemática y estructurada con el lenguaje escrito. ¿Sí? Y otra unidad que veremos durante este segundo bimestre y con la cual finalizaremos es la literatura en la etapa de la educación inicial. ¿Sí? Vamos a ver cómo se da un aprendizaje a través del modelo narrativo, poético, icónico, ¿sí? La importancia del uso de las ilustraciones como un instrumento de socialización cultural para el niño, ¿sí? Y cuál es la literatura tradicional oral que se utiliza dentro de la educación inicial, ¿sí? Esta tercera unidad es la que engloba en específico la evaluación a distancia que ustedes tienen en la parte de ensayo. ¿Sí? Cabe recalcar que existe una prueba objetiva primero, ¿sí? Que tiene una puntuación de 2 puntos. Esta está distribuida por preguntas de verdadero y falso con una cantidad de 25 preguntas y de opción múltiple tenemos expuestas 5 preguntas. Así que les pido por favor revisar su libro, leer adecuadamente, subrayar las ideas principales y de esta manera poder ubicar todas las respuestas que planteamos a través de este cuestionario de preguntas que es la prueba objetiva. ¿Sí? Y como les comentaba, tenemos una prueba de ensayo que tiene una valoración de 4 puntos. ¿Sí? Tenemos 2 preguntas en específico que son valoradas y calificadas por las docentes a cargo de esta materia. Primero, tenemos el análisis acerca de la importancia de la utilización del cuento infantil en el proceso de aprendizaje y desarrollo del lenguaje en los niños en una edad en específico, de 2 a 5 años. ¿Sí? Y cómo esto influye en la creatividad, en la generación de fantasías e imaginación del niño a la hora de narrarlo. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes utilicen bibliografía complementaria, ¿sí? Que ustedes puedan identificar la temática más importante que pueda realizar este análisis. Recuerden que un análisis
es una evaluación del planteamiento o propuesta de un autor en un tema en específico. ¿Cuál es el tema específico en esta situación? La importancia del cuento infantil en el lenguaje de los niños de 2 a 5 años y cómo esto influye en la creatividad, en la fantasía y en la imaginación al momento de narrar estos cuentos infantiles. ¿Sí? Por tanto, es importante para que no existan contradicciones en la elaboración de esta prueba de ensayo, que ustedes planteen su trabajo escrito, es decir, el documento que ustedes van a subir con la siguiente estructura. Primero, una introducción donde abarque de manera general los temas más importantes del análisis que ustedes están realizando, que en este caso es el uso del cuento infantil. Tiene que tener un desarrollo donde ya se explica específicamente los temas principales y se correlacionan estos temas a través de bibliografía complementaria, y posteriormente a esto realizaremos conclusiones. Esas conclusiones son en base a lo que ustedes proponen como temática importante, como temática específica, y qué valor principalmente da a ustedes como futuros profesionales de educación inicial. ¿Sí? Listo. Recuerden que deben de citar absolutamente toda la bibliografía complementaria que ustedes utilicen para poder fundamentar su trabajo escrito. ¿Ok? Luego tenemos la segunda pregunta, que plantea la siguiente actividad: elaborar un cuento con creatividad y fantasía para niños de 2 a 4 años de edad, seleccionando un estilo particular de narrativa y literaria. ¿Sí? Es importante que ustedes identifiquen la importancia de la literatura infantil, específicamente los niños de 2 a 4 años, qué importancia tiene la literatura, ¿sí? ¿Qué tipos de narrativa existen? ¿A qué denominamos cuentos tradicionales? ¿Cuáles son los estilos narrativos que se utilizan a través de la elaboración de estos cuentos? Identifique la edad, el lenguaje y el contexto que se debe de utilizar en particular para esta edad. ¿Sí? Yo quiero recordarles principalmente que algo que nos plantea el libro que me pareció muy importante. Recuerden esto. Inicialmente los pequeños se dan por satisfechos con reconocer y nombrar el contenido de las imágenes y ven las historias en términos de episodios desconectados. ¿Sí? A medida que los niños crecen, aumentan su capacidad para establecer nexos causales entre las acciones representadas y son más capaces de ordenar lo que está ocurriendo en las ilustraciones en el interior de un esquema narrativo. Este avance será más fácil para quienes han oído contar muchos cuentos y han aprendido a tener en cuenta los acontecimientos de las páginas anteriores para atribuir un sentido a lo que está ocurriendo. Por tanto, quiero concientizar a todos ustedes, estudiantes en formación, que a través de la literatura infantil podemos realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado para el niño, ¿sí? Inclusive promoviendo ya una capacidad de razonamiento en posteriores edades, ¿sí? Por tanto, les recuerdo, para elaborar este cuento ustedes tienen que considerar que sea llamativo. Recuerden que son educadoras parvularias y que deben de utilizar colores fuertes con un solo objetivo, que es llamar la atención del niño, y sobre todo el uso de dibujos grandes, porque recuerden que estamos en el proceso de lo más grande a lo más pequeño, ¿sí? Entonces el niño debe de identificar primero dibujos grandes que le llamen la atención y que tengan colores llamativos. Ustedes tienen que elaborarlo y tienen que colgarlo a través de este documento que van a realizar en el EVA, ¿ok? Tómenle fotos, escanéenlo, utilicen la técnica más adecuada donde se lo puede visualizar a este cuento, ¿ok? Además, en el libro, en la página 216, ustedes tienen en el cuadro 8.2 un esquema de narración simple y completa que se debe utilizar, ¿sí? Pero yo les he querido plantear cuál es la estructura y cuáles son los elementos para generar un cuento, ¿sí? Principalmente el cuento está formado por una estructura que consiste en el inicio, donde se plantea una introducción breve y la presentación de todos los elementos a conseguir durante este cuento, ¿sí? Un desarrollo,
donde se da el transcurso de toda la situación, a través del conflicto que desencadena la acción a la que vamos nosotros a adentrar al niño, la acción en particular, y después una resolución del conflicto que sería el final, ¿sí? La situación final. Recuerden que existen elementos para estos, dependiendo de la línea narrativa que ustedes vayan a utilizar. Por tanto, les invito a revisar el capítulo número 8 del libro para que puedan realizar esta actividad. Es importante tomar en cuenta el narrador, los personajes dentro de este cuento, el ambiente que ustedes van a utilizar y sobre todo identificar el acontecimiento. Recuerden que todo esto se plantea en función a la línea narrativa que ustedes van a utilizar. ¿Ok? Yo creo que con esto ustedes podrán realizar de manera adecuada su evaluación a distancia con la finalidad de que todos puedan alcanzar la puntuación adecuada y sobre todo generar y desarrollar destrezas y conocimientos en específicos que exige la titulación de educación infantil. Recuerden, como siempre les he dicho, los educadores parvularios somos los principales formadores de los niños, ¿sí? Somos los primeros formadores educativos que ellos tienen. Entonces, aquí viene la responsabilidad, la motivación y el interés de enseñar al niño de manera adecuada a través del uso de instrumentos correctos en función a su edad. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es María Alejandra Bravo. Soy la docente autora de esta materia y espero poderlos haber guiado de manera en específico en lo que respecta a su evaluación a distancia. Saludos, buenas noches.